Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lick. Muy buenos días. Bien, vamos a iniciar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver tipos de datos. Entonces, antes de entrar en realidad a lo que es la resolución de problemas, tenemos que ver algunos elementos básicos, ¿verdad? Para poder construir un algoritmo, ¿verdad? Tener los conocimientos básicos para poder dar la solución a un problema. Entonces, entre ellos está el tema que vamos a ver hoy, que son los tipos de datos. Entonces, ¿qué es un dato en primer lugar? Un dato lo podemos definir como la unidad mínima de información con la cual puede operar un algoritmo. Si se recuerdan, la clase de ayer hablábamos de que para diseñar la solución a una situación específica íbamos a descomponer el problema en tres partes, lo que es entrada, proceso y salida. Entonces, todas estas fases del análisis y el diseño de un algoritmo tratan sobre lo que es, que todavía tengo gente en espera, tratan sobre lo que es, ¿verdad?, la entrada de datos para construir información útil para el usuario. Okay. Entonces podemos hablar acerca de que un dato por sí solo no representa una información de carácter útil. Por ejemplo, un dato podría ser
56. Eso es un dato. ¿Pero qué significa? ¿Verdad? Si no le damos un contexto a este número 56, entonces va a carecer de significado. O sea, no me dice nada a mí. 56, ¿qué puede ser? 56, la cantidad de algún artículo, 56, la edad de alguien, no sé, 56 en libras, el peso de algo. ¿Qué es en realidad 56? Entonces, careciendo de contexto, yo no puedo hacer uso de este dato. Pero cuando yo le doy un contexto, entonces se convierte en información. Entonces, la entrada se refiere precisamente a ingresar al algoritmo datos dándoles un contexto al mismo. Entonces, si yo les estuviera diciendo, no, este 56 representa la cantidad de piezas que fabricó un obrero el día de hoy. Entonces, con eso a mí yo ya tengo un dato que es útil. Entonces, yo puedo decir, ok, vamos a entrar al algoritmo, este 56, porque son las piezas que fabricó el obrero. Con ese dato yo puedo entonces empezar a determinar cuánto se le va a pagar por las piezas que fabricó. Entonces, ya deja de ser únicamente un número y se convierte en información. Ahora, el proceso tiene que ver con todos esos datos que nosotros recibimos, ¿verdad? Trabajar con ellos de una forma, ya sea de operaciones aritméticas o de operaciones lógicas, y a su vez transformarlos en información que va a ser la salida que le vamos a proporcionar al usuario. Ok. Ahora, los datos, ya que vamos a trabajar en cada uno de los algoritmos que nosotros utilicemos con datos, tenemos que aprender a clasificarlos. Los datos se clasifican dependiendo de la categoría en donde los queramos agrupar. Podemos definir dos grandes categorías, lo que son los datos simples o sin estructura y los datos compuestos o con estructura. ¿Qué es cada uno de ellos? Datos simples o sin estructura son aquellos que solo pueden contener un valor a la vez. ¿Qué significa? Asumamos que nos estamos haciendo o nos estamos refiriendo a todos los alumnos matriculados en la clase de metodología. Digamos que son 40. Bien, entonces, ¿qué datos voy a manejar ahí? Si yo tuviera una lista de asistencia, ¿qué datos voy a manejar en esa lista de asistencia? Bien, tiene que ser el número de cuenta del alumno, el nombre del alumno, los días de la semana para tomar la asistencia. Entonces, hagamos referencia al primer dato, lo que es el número de cuenta. El número de cuenta, ¿verdad? Es un dato, ¿verdad? Pero que puede tener 40 valores posibles. ¿Por qué? Porque si yo tengo 40 alumnos matriculados en una sección, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado va a tener el valor de un alumno, del número de cuenta de un alumno, pero en otro momento va a tener el valor de otro alumno diferente, siempre matriculado en la clase, pero nunca voy a poder tener los 40 números de cuenta guardados al mismo tiempo en ese dato. O sea, solo puedo tener un número de cuenta. Que puede cambiar ese valor de un momento a otro, perfectamente lo puede hacer. Entonces, a eso se refiere datos simples o sin estructura. No son capaces de almacenar varios valores al mismo tiempo. Ahora, la gran diferencia con la otra categoría son los datos compuestos o con estructuras. Entonces, son aquellos que pueden almacenar varios valores al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando se refiere a que son con estructura es cómo ese tipo de dato, ¿verdad? De qué manera almacena varios valores al mismo tiempo. Tal vez el ejemplo más conocido que más se menciona son las bases de datos. Porque en una base de datos yo puedo almacenar n cantidad de valores.
¿verdad? Es una estructura de almacenamiento, pero hay otros. Haciendo referencia al mismo ejemplo de los números de cuenta, yo podría tener un dato compuesto, o sea, un dato estructurado en donde me permita almacenar los 40 números de cuenta de los 40 alumnos al mismo tiempo, en un solo dato, o sea, en un solo componente de información. Entonces, existirían esos 40 valores en una sola estructura. Lo que vamos a ver en este parcial van a ser los datos simples o sin estructura. Y nos vamos a referir a los tipos de datos simples básicos que existen en programación. Nuevamente les repito que no hacemos referencia a ningún lenguaje específico en esta clase, ¿verdad? Así que lo que vamos a ver son datos básicos, ¿verdad? Tipos de datos básicos de los cuales se derivan los tipos de datos que funcionan en cualquier lenguaje de programación. Por si alguno de ustedes ya conoce un lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces van a ver los que ya los conocen, ¿verdad? Que estas son las unidades básicas a partir de las cuales los lenguajes de programación definen sus propios tipos de datos. Vamos a pasar entonces a clasificar los datos simples. En primer lugar, o sea, la primera categoría de datos simples sería el dato numérico, o sea, un valor numérico. ¿Qué es un dato numérico? Pues como su nombre lo indica, es aquel que es un número, ¿verdad? Los datos numéricos se dividen a su vez en enteros y reales. ¿Qué es un dato numérico entero? Pues es aquel número que carece de componente decimal. O sea, de ninguna manera yo puedo guardar un valor, ¿verdad?, que contenga un decimal, o sea, fracciones, en un dato que yo defina que debe de ser entero. Por decir algo, si yo dijera, este artículo cuesta 115.75, el punto 75 es el componente decimal o fraccionario del dato. Y si yo quisiera guardar, o si yo definiera, no, este precio de este artículo es un entero, ahí yo estaría cometiendo un error, porque ¿qué pasaría con el punto 75 si yo lo quiero guardar en un entero? Se trunca, o sea, desaparece. Entonces ya sería un valor inválido, un valor incorrecto para el precio del artículo. Entonces, si yo deseo almacenar números que tengan componente decimal, voy a declarar que ese dato se trata de un numérico real. Los reales son los números que sí tienen un componente decimal, aunque en un momento determinado ese componente decimal sea nulo. Vamos a poner ejemplos. Datos enteros. La cantidad de artículos a facturar. ¿Por qué va a ser un dato entero? Porque yo nunca voy a decir, ay, este cliente está llevando 3.5 sillas. O sea, lleva 3 sillas y la mitad de una. No, jamás podría decir eso. Entonces, ese tendría que ser un dato de tipo entero. Lleva 3 sillas, lleva 4 sillas, pero yo no puedo decir lleva 3.5 sillas. Otro dato de tipo entero, ¿cuál podría ser? Si alguien me puede ayudar ahí.
¿Qué pasa? ¿Me están escuchando? La cantidad de alumnos de una clase. Exacto, la cantidad de alumnos de una clase. Porque yo no puedo decir, ay, tengo 39.3 alumnos en esta clase. No, no se puede. Entonces, tengo 40 alumnos, tengo 39 alumnos, tengo 5 alumnos. Es un dato entero, jamás va a tener un componente decimal. Ahora, hablemos de los datos de tipo real. Aquí, les voy a decir algo, que lo tengan en cuenta siempre. Todas las cantidades que representen dinero, o sea, todas las cantidades monetarias, son reales. ¿Qué significa esto? Que aunque diga, no, esta Coca-Cola cuesta 12 lempiras. 12, no cuesta 12.25, cuesta 12 lempiras, no cuesta 12.50, cuesta 12 lempiras. ¿Mm? Pero si yo voy a clasificar este dato, el precio de la Coca-Cola, no lo voy a definir como un numérico entero, lo voy a definir como un numérico real, a pesar de que en este momento su componente decimal es nulo, o sea, su componente decimal es 0. Pero todo lo que se refiere a dinero lo vamos a definir como reales, a menos que el ejercicio específicamente requiera que nosotros convirtamos o trabajemos esas cantidades monetarias como enteras. Por ejemplo, yo podría decir, necesito ahora que extraer, ¿verdad?, todos los centavos de esta cantidad. Entonces, una vez que los extraiga, déjenme las cantidades únicamente como enteros, sin centavos. Ahí sí. Pero ténganlo muy presente, porque muchas veces uno en los ejercicios les da, cuesta 100 lempiras. Ah, 100 lempiras entero. No, no, porque es el precio de algo, real. ¿Por qué lo vamos a definir como real? Porque para definir el tipo de dato, definir si es real o es entero, no solo tenemos que ver lo que en ese momento, el valor que nos están dando, sino que nosotros tenemos que prever cualquier situación que pueda acontecer en el futuro que pueda modificar el valor de ese dato. Entonces puedo decir, imagínense, no, hoy cuesta 12 lempiras la Coca-Cola, pero de aquí a un mes le subieron y ya no cuesta 12, cuesta 12.50. ¿Qué pasa si al modificar el precio, ¿verdad?, y ahora ya no es 12, sino que es 12.50, pero yo definí que el precio era entero? Sería un error de diseño de mi algoritmo. Yo no preveí que en un momento en el futuro ese valor podría ser alterado, ¿verdad?, porque si se trata de una cantidad monetaria, es obvio que en un momento determinado va a poder manejar centavos. Entonces yo tengo que ver hacia el futuro también todas las posibles situaciones que podrían modificar el valor de ese dato. Si yo lo definí como entero, no voy a poder, o el usuario del algoritmo no va a poder modificar el valor. Esos 50 centavos no van a caber en un entero. Entonces, ¿qué pasaría ahí? El programador tendría que venir y modificar el algoritmo, lo cual sería un grandísimo error, ¿verdad? Entonces, eso es un error de diseño. ¿Algún otro ejemplo de lo que sería un numérico real? Un mueble, una mesa. ¿Pero qué cosa del mueble o de la mesa? ¿Qué, o sea, el nombre del mueble? ¿Qué específicamente? Un vidrio de un mueble de cocina. ¿Pero qué? Usted me dice el vidrio, pero que me diría la longitud del vidrio, el precio del vidrio, Podría ser la medida del vidrio. la medida del vidrio, exacto. Entonces, la medida de un vidrio, si estamos hablando de esas tiendas que se dedican a esto, ¿verdad?, a vender vidrios. Entonces diría,
cuánto de ancho, cuánto de alto, o sea, las medidas del vidrio. Entonces ahí ese sería un dato de tipo real. El peso, por ejemplo, el peso de un artículo, digamos, de un mueble. Estamos en una tienda, ¿verdad? O el peso, digamos, en un supermercado. ¿Mm? El peso de, ¿qué pesamos en los supermercados? Para La que nos den carne. el exacto. Si estamos en un supermercado y estamos pidiendo carne para que nos den el precio de lo que vamos a pagar por ella, primero la pesan. Entonces el peso de la carne. Entonces, esos son datos de tipo real. Esa es la primera clasificación, numéricos enteros y numéricos reales. La segunda clasificación, ¿verdad?, son los datos carácter o cadena. ¿Y qué son estos datos carácter o cadena? Son los datos que son conformados por letras, se pueden almacenar letras, caracteres especiales y también pueden almacenar dígitos. ¿Verdad? Dígitos 0, 1, 2, 3 hasta el 9, esos son dígitos. Pero aquí la salvedad es que si yo estoy almacenando dígitos en un dato de tipo carácter o cadena, el algoritmo no los toma como números. Entonces son dígitos que no pueden ser operados o no pueden ser utilizados para operaciones aritméticas. La diferencia que hay entre definir algo como carácter o definirlo como cadena es que el carácter solo puede almacenar una posición a la vez. Entonces, carácter. Solo me cabe ahí, en ese dato, o una letra, o un carácter especial, ¿verdad?, o un dígito. Un ejemplo. Si yo quiero hacer referencia al estado civil, el estado civil con una sola letra, entonces yo podría decir S para soltero, C para casado, D para divorciado, B para viudo. Es decir, estoy diciendo, fulanito de tal, dígame, estoy en un formulario, ¿verdad? Estado civil. Entonces él va a tener que seleccionar, ¿es soltero, casado, divorciado o viudo? Y yo en el formulario voy a poner una S o una C o una D o una B. Entonces ahí yo definiría ese dato, estado civil, como carácter, puesto que solo voy a almacenar un carácter, ya sea número, carácter especial o letra. Eso sería un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Días de la semana. Días de la semana. Podría ser días de la semana si yo dijera. Bien. Si yo dijera lunes, martes, y como aquí miércoles comienza también con M, hay una gente que utiliza la X. Jueves, viernes, sábado, domingo. Podría ser. Entonces, en ese dato carácter día de la semana, puedo almacenar una L o una M o una X. O sea, no puedo almacenar varias letras. No puedo decir lunes, martes. Solo puedo decir la L de lunes o la M de martes o la X de miércoles, etcétera. Solo una letra. ¿Okay? Ahora, lo que es la cadena, la definición es la misma. Puede guardar letras, números o caracteres especiales, solo que varios al mismo tiempo. Por ejemplo, el nombre de una persona. Porque si yo digo Juan Pérez, ese es un dato de tipo cadena porque hay una serie de letras. Y también hay un carácter especial que es el espacio en blanco. Este también es un dato, el carácter en blanco. Hablando ya en términos informáticos, el espacio en blanco tiene un valor, ¿verdad?
espacio en blanco nunca va a ser igual a nada. Espacio en blanco, si ustedes buscan la tabla ASCII, tiene un valor específico en la tabla ASCII. Por lo tanto, si se trata de un dato y nada, ¿verdad?, no tiene ningún valor, es algo nulo. Entonces, vacío y nulo son dos cosas diferentes. ¿Otro dato que sea cadena? Direcciones. Las direcciones. Exacto. La dirección de mi casa, la dirección de mi trabajo, la dirección de la farmacia, del supermercado. Esos son datos que van a estar compuestos por letras, por números y por caracteres especiales. Ahora, siempre hablando sobre esto, ¿qué significa que si yo tengo ya sea un numérico entero o un numérico real, que obviamente son datos que almacenan este tipo de valores? ¿Mm? Pero también dijimos que los caracteres o cadena pueden almacenar este mismo tipo de valores. Miren, porque dijimos también pueden almacenar dígitos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tener los dígitos definidos como numérico entero o numérico real y tener los dígitos definidos como carácter o como cadena? ¿Qué diferencia existe? Bueno, la diferencia, dígame. Que los numéricos enteros y reales son para hacer procesos aritméticos, ¿sí? Exactamente. Sirven para hacer operaciones aritméticas. Estos no se usan para operaciones aritméticas. Y entonces, ¿para qué se utilizan estos dígitos si yo los defino como carácter o cadena? ¿Para qué se podrían utilizar? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de un dato que esté compuesto por dígitos, pero que en realidad no sea un número? Un número telefónico. Si yo puedo guardar un número telefónico así. Ahí ese es un carácter, perdón, una cadena, porque está el guión. Ok, pero algunas veces se guarda así, sin el guión, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia habría entre este? ¿Cómo los identifico yo? Que es una cadena, porque representa un número telefónico y el mismo, pero este va a ser un número. Un número entero. Entonces, algo muy importante, es otra cosa que siempre van a tener presente. Visualmente, para mí, esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a distinguir si se trata de realmente un número o si se trata de una cadena de caracteres? Bueno, todas las cadenas de caracteres se deben de encerrar, ya sea entre comillas dobles o apóstrofes, que son las comillas sencillas. Eso depende de la sintaxis del software que se esté utilizando. Entonces, ahora, visualmente ya esto luce diferente. Yo puedo decir que el primero es una cadena de caracteres y que el segundo sí es un número. ¿Ve? Entonces, si yo hago referencia, repito, a
dígitos que son definidos como cadena o como datos de tipo carácter, yo tengo que encerrarlos entre comillas. Por ejemplo, no es lo mismo este 3 que este 3. ¿Verdad? No es lo mismo que yo diga, fíjense la gran diferencia, 3 más 5, a que yo diga 3 más 5. Para nada es la misma operación, porque esto me va a dar como resultado, esto ni siquiera es una operación aritmética. Aquí estoy representando la unión de dos datos de tipo carácter, ¿verdad? Esto me va a dar 35. Cadena, no número. ¿Y este cuánto me va a dar? Esta sí es una operación aritmética. 3 más 5 son 8. Ahora, ¿para qué utilizaría yo, verdad, datos compuestos enteramente por dígitos que no se pueden operar aritméticamente? ¿Para qué los utilizaría? ¿Conocen a ustedes algún otro dato que sea así? Si lo conocen. Tenemos el número de cuenta. Está compuesto únicamente de dígitos, ¿verdad? Pero nunca vamos a hacer operaciones aritméticas con el número de cuenta, porque el número de cuenta es un dato que sirve para identificar, en este caso, alumnos. Y el número de cuenta tiene, sus dígitos tienen significados específicos. Por ejemplo, los primeros 4 que representan el año en que ingresó a la universidad, ¿verdad? No me sé toda la nomenclatura del número de cuenta, pero de ahí yo creo que viene en qué centro se matriculó por primera vez. Digamos, si fue en la ciudad universitaria, si fue en la de San Pedro, si fue en la de Comayagua, etc. Entonces, miren, el otro dato, la tarjeta de identidad. Está compuesta únicamente de dígitos, pero tampoco voy a hacer operaciones aritméticas con ella. Diría 08, 01, 1997, 012, 34. Entonces acá es un dato que está compuesto enteramente por dígitos, pero sirve para identificar a las personas, en este caso a las personas que tienen nacionalidad hondureña. ¿Y qué me dice esto? Lo primero es el departamento donde nació, el municipio, el año en que nació la persona y después un correlativo que indica en los libros de registro qué número de acta le toca a esta persona, en el acta donde se registró el nacimiento. Entonces ven que en este caso número de cuenta y tarjeta de identidad ambos sirven para identificar, uno en una universidad y otro a nivel nacional, y que cada dígito o conjunto de dígitos tiene un significado diferente. Ahora, ¿por qué no lo defino yo como un número? Perfectamente lo podría decir como un número, me podría decir alguien. Bueno, pero yo le digo a usted, haga un algoritmo, ¿verdad?, para que usted me entregue un listado de todos los alumnos de informática que ingresaron por primera vez en el año 2018. Entonces, ¿qué es lo que me va a interesar obtener? Donde los primeros 4 dígitos sean igual a 2018, lo demás no me interesa. 2018. Vea los números de cuenta, ustedes los conocen bien, y solo piensen, analicen, ¿qué operaciones aritméticas tengo yo que realizar para separar del número de cuenta los primeros 4 dígitos? Y comparar esos a 2018. Ni siquiera se me ocurre a mí
¿verdad? ¿Cuál es la operación aritmética o serie de operaciones aritméticas que tendría que hacer? Es demasiado complicado. Ahora, si manejo el dato como una cadena de caracteres, los lenguajes de programación ya me proporcionan funciones específicas para manipular estos datos. Y yo solo tendría que decir, no, yo solo quiero los 4 primeros dígitos. Utilizo la función y automáticamente me lo proporciona. Una operación súper sencilla de hacer. ¿Ve? Esa es la gran diferencia. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. ¿No? No, Lick. Bueno, quedó claro. Entonces, 2 cosas que les recomiendo, por favor, siempre tengan presente, ¿verdad? Las cantidades monetarias son reales. Ya cuando empecemos a hacer ejercicios, yo no quiero estar repitiendo o corrigiendo eso. Al inicio lo puedo hacer, ¿verdad? Pero ya después no. Siempre que algo se va a definir como el precio de algo o pagarle a alguien, siempre que sea dinero, son reales, ¿verdad? Y que tengan también otra cosa en cuenta, la diferencia entre números como cadena o carácter y números propiamente dichos, enteros o reales. Y definir correctamente esto. Si un dato está formado únicamente por dígitos, pero no lo voy a utilizar en operaciones aritméticas, va a ser una cadena o va a ser un carácter. Ahora, si lo voy a utilizar para operaciones aritméticas, dependiendo del valor que contenga, es un entero o es un real. ¿De acuerdo? Sí. Bien, ya a partir del lunes, ya sí vamos a estar normal con lo que yo les había comentado de las actividades de participación, cada vez que tengamos videoconferencia. Entonces, para que por favor no vayan a faltar y si faltan, pues entonces tengan una excusa válida. Si no hay más dudas, nos despedimos acá. Disculpe, Lick, Sí. Ajá. y sobre la guía que íbamos a subir. Todavía la voy a dejar pendiente porque estoy esperando que se matricule más gente. Bien, entonces para darle oportunidad a los que se vayan a matricular todavía durante el fin de semana. Desde los que ya la tienen, perfecto, ahí ténganla. Yo les voy a indicar ya la próxima semana. Está bien. Está bien, Lick. Ok. Buen día, Lick. Buen día. Entonces los veo el lunes y que tengan feliz fin de semana. Igual, feliz Gracias, Lick, igual, fin de buen semana. día. Buenos días, adiós, Buen día, buen día. adiós.